anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el amor crea, un programa dedicado a la vida, a la familia, a descubrir la maravilla que Dios pone en cada uno de nosotros cuando nos encomienda una misión en este mundo. Hoy les saludo, estamos haciendo una verdadera acrobacia técnica. Jorge Graña desde Alabama, como siempre, a quien agradezco un montón. La hermana Ofelia Mesa desde los estudios de NS Argentina y quien les habla, la hermana Alexandra Benavides desde la Ciudad Blanca, la bellísima Ciudad Blanca de Arequipa. Así que tenemos una conexión bastante internacional y tenemos que dar gracias a Dios porque estos medios modernos pues nos permiten estar conectados desde cualquier sitio y poder seguir brindando la maravilla del Evangelio. Hoy hemos titulado nuestro programa Educar desde la realidad. Y algunos se preguntará, ¿y es que puede ser que la realidad no sea posible, no se viva? Pues eso vamos a estar viendo a lo largo de este programa con nuestro invitado de hoy, Javier Gutiérrez Fernández Cuervo. Él es español, presidente de la Asociación Civil Educativa Domus Aurea, director institucional de la Cooperación Educativa Familiar El Alcázar, es docente de Ética y Ciudadanía en el Departamento de Humanidades de la Universidad Continental de Arequipa, docente de Fundamentos de la Ciudadanía, Comunicación Política y Retórica del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, magíster en Orientación Educativa Familiar, diplomado en Redacción para Medios por la Universidad Católica San Pablo en Arequipa y experto en Comunicación Católica por la ULIA y Voces Católicas de España. Tiene más títulos, pero creo que si seguimos ya no empezamos el programa, así que bienvenido, Javier. Y lo más importante, feliz hombre casado con 2 hijas maravillosas y una que viene en camino. Así es, muchísimas gracias, Mada, y además hoy es un día especial porque hoy 15 de julio de 2025 es nada más y nada menos que nuestro 8º aniversario de boda. Hoy estamos de fiesta en casa porque justo el 15 de julio de 2017, en la noche vísperas de la Virgen del Carmen, nos casamos y nos consagramos como familia a ella, hace 8 añitos justo. Y además qué hermoso porque en 1917 se aparece la Virgen de Fátima, o sea que a los 100 años en el centenario de la Santísima Virgen de Fátima pues se casa, así que es un prodigio de elección confirmar y también un consuelo para la Santísima Virgen que en Fátima pidió tanto la unión de las familias, pues que un matrimonio como Dios quiere y manda pues consolide su sí en un año tan importante. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y empezaba justamente diciendo, porque parece como un poco raro hablar de educar desde la realidad en un mundo pues que se supone que vivimos la realidad. ¿Y por qué no la vivimos? Pues eso es lo que vamos a intentar hablar hoy. Yo quería empezar con una frase del padre Andereggen, que es un tomista amante de Santo Tomás, un sacerdote argentino maravilloso, porque vamos a estar hablando de la educación y la educación atañe especialmente a niños y jóvenes. Él hablando en una de sus conferencias dice, porque haciendo alusión a la virtud de la esperanza, que es la que nos hace contemplar la auténtica realidad. Él dice, en efecto, los jóvenes tienen mucho futuro y poco pasado, y por tanto, como la memoria es de lo pasado y la esperanza de lo futuro, tiene pocos recuerdos, pero viven mucho de la esperanza. Por otra parte, los jóvenes, por el calor de la naturaleza, abundan en espíritus vitales, y por eso se les ensancha el corazón. Por eso los jóvenes son animosos y tienen buena esperanza. Después quiero seguir comentando porque tiene otro contexto muy interesante, pero justamente, Javier, me parece muy importante empezar con esta virtud y por qué el mundo de hoy se la ha arrebatado a los jóvenes
y por qué es importante volver a educar en la realidad. Bien, precisamente la realidad y la esperanza son dos elementos que tienen toda la relación del mundo frente a la opinión moderna. Hoy en día se cree en una esperanza en lógica sentimentalista, en una esperanza en lógica voluntarista, ¿no? Pero no hay una esperanza fundada en la realidad, sino más bien es como una utopía. Se confunde la esperanza Ujú. con una utopía o con un sueño subjetivo de quienes, en el mejor de los casos, creen pues en la ley de la prosperidad o de la atracción y por lo tanto decretan lo que van a conseguir en un futuro, en el mejor de los casos, ¿no? Pero en la mayoría de casos, desgraciadamente, la esperanza está directamente negada. Y en el caso de la ley de la atracción también, realmente, ¿no? Porque Ujú. eso es totalmente contrario con la doctrina de la gracia. Pero la verdadera esperanza, o sea, esa virtud que tenían los macabeos, que le Ujú. decían a quienes estaban matándolos, nosotros resucitaremos. Y esa virtud que tenían los apóstoles cuando eran castigados por el Sanedrín y salían contentos de ese castigo. Esa virtud que han tenido los mártires cristianos a lo largo de todos nuestros siglos, desde el siglo I hasta nuestros días, que seguimos teniendo mártires. Ujú. Esa virtud de la esperanza, que es una virtud infusa, que es una virtud teologal dada por Dios, está cimentada en lo más real de todo, que es en Dios mismo, porque el objeto de todas las virtudes teologales es Dios mismo. Por eso se llaman virtudes teologales. Y la virtud de la esperanza espera en Dios. Dice un salmo, espera en Dios que volverás a alabarlo. Ajá. Y efectivamente, la esperanza es fruto de este espíritu de la realidad, porque hoy en día entendemos la realidad desde una perspectiva de cálculo maquiavélica, de números, ¿no? Tantas veces, sobre todo, a veces caemos en esto en los juegos políticos, de la lucha pro vida y demás. Oye, mira, este sería el candidato idóneo que defiende más la familia, que defiende más la vida, pero es imposible matemáticamente que salga. Entonces hay que trazar, hay que transar, hay que hacer juegos, alianzas y no sé qué, y hay que ceder porque hay que ser realistas, ¿no? Y realmente el verdadero realismo no es el que pone su esperanza en los cálculos y números mundanos, sino el verdadero realismo es el que sabe que todas las cosas las lleva Dios y por lo tanto eh, que su verdadera regencia de este mundo es la que va a definir si nos toca ahora aguantar un poquito más o si son tiempos de salud. Y por lo tanto, la esperanza y la realidad son dos cosas que están intrínsecamente relacionadas. Yo he tenido... Javier Navascués me hizo una entrevista en Infocatólica hace unos años en la que hablo de la virtud de la esperanza precisamente frente al espíritu maquiavélico y se la aconsejo si alguien pone en Infocatólica algo así como las fracturas de la cristiandad, Javier Navascués, Javier Gutiérrez, Esperanza, seguramente ahí voy a Seguro. encontrar esa entrevista y espero que les pueda servir. Javier, cuando hablábamos de, bueno, de cómo íbamos a preparar este programa, hablábamos de, usted me decía, yo me voy a meter con Kant, porque Sí, ciertamente es necesario, siempre, ahí todos los está, días. para Yo poder creo que parar. hay que empezar el día haciendo las oraciones diarias y luego pensando cómo cargar contra Kant en un mundo kantiano. A ver, Aristóteles y Kant. Sí, sí, es esencial porque el problema que tenemos en el mundo moderno, o sea, la modernidad nace con la ruptura protestante. Y la ruptura Ujú. protestante, uno de los venenos más grandes que pone es poner la subjetividad por encima de todo. La sola sacra escritura, la sola fides eh, y, la, y la libre interpretación establecen
al fiel, al individuo, bien, como fundamento de la realidad en el fondo, porque yo voy a estar salvo no por la objetividad de mis actos, sino yo voy a estar salvo porque me considero salvo. Y esa consideración subjetiva de salvación es el único fundamento de la salvación según los protestantes, ¿no? En cambio, pues los católicos creemos en la realidad de las cosas, ¿no? En que tú puedes decir qué bonita la castidad, pero si no eres casto realmente, pues no lo eres, igual con cualquier otra virtud. Las virtudes, por lo tanto, son hábitos operativos buenos, pero reales, que se practican en la realidad. Bien. Luego, la siguiente ruptura de la cristiandad, que constituye la modernidad, es Maquiavelo, que también constituye al yo por encima del orden político, porque hasta entonces se entendía que la potestad política era una responsabilidad dada por Dios, por su voluntad, y que el hombre lo que le correspondía era ordenar el mundo, al gobernante le correspondía gobernar el mundo para promoción del bien común y de las virtudes ciudadanas para la salvación de las almas. A partir de Maquiavelo se entiende que el gobierno de las cosas es por el mero deseo del poder para obtenerlo y conservarlo. Es el poder por el poder mismo y por lo tanto es la voluntad individual la que se tiene que imponer. Y luego ya entramos con Bodino, Hobbes, Westphal y demás, donde cada vez más el subjetivismo o la conciencia subjetiva, ya sea que estamos hablando del sujeto individuo, la persona, o ya sea que estamos hablando del sujeto nación, ¿no? Ahí vemos en Alemania, la Alemania del Tercer Reich, vemos que era completamente un sujeto, ¿no? Alemania tiene que lograr esto, Alemania tiene que... el deseo de Alemania, el futuro de Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, ya sea que el sujeto se encuentre en el individuo o ya sea que el sujeto se encuentre en el Estado, nos hemos apartado de la realidad de las cosas y hemos puesto la voluntad y la conciencia de este sujeto, ya sea colectivo o individual, por encima de todo para la constitución de la realidad, que es en lo que consiste el idealismo. El idealismo filosófico, Hegel, Kant, etcétera, rechazan la contemplación de las cosas externas y establecen que lo único que importa son dos cosas: lo que tú tienes constituido en tu conciencia y el desarrollo de la ciencia. O sea, con el mundo externo lo único que importa es la ciencia positiva, ¿no? La experimentación y el desarrollo, pero nada más, porque no podemos estar discutiendo supuestamente sobre cuál es la esencia de tal cosa para no entrar en guerras de religión, ¿no? A partir de la Paz de Westfalia ya se prohíben las guerras de religión, que son en el fondo las guerras, las discusiones sobre lo verdadero, sobre lo bueno, sobre lo bello, y ahora lo que hay que hacer es simplemente, da igual la realidad, lo que importa es que tú y yo nos llevemos bien, que vivamos en paz, en democracia, y que seamos respetuosos unos de los otros. Que esto suena muy bien, no lo voy a negar. Suena bien que dejemos de discutir y nos pongamos a desarrollar la paz. El punto es ¿a qué precio? Al precio de la realidad, al precio de abandonar la realidad, porque desgraciadamente es a eso a lo que nos ha llevado estos últimos 200 años. Supuestamente no hay guerras de religión, pero lo que tenemos es que ahora las guerras ya no deja de haberlas, porque sigue habiendo países interesados en asuntos y las guerras cada vez son más crueles. Hemos tenido el lanzamiento de la bomba nuclear, hemos tenido las guerras mundiales, hemos tenido unas cosas terribles y sobre todo lo peor es que ahora existe la posibilidad que de forma pacífica a nivel jurídico se desarrollen unas guerras internas a nivel real que son terribles, porque hoy en día puedes tener un país, yo que sé, como Polonia, que esté castigando el aborto, ¿de acuerdo? O un país
como Rusia, donde se prohíba la promoción de publicidades LGTB. Y cruzas una frontera y en el país vecino no solo está permitido el aborto y la promoción LGTB, sino que está prohibido criticarlo. Si tú criticas al lobby LGTB, te vas a la cárcel. Si tú te pones a rezar en silencio frente a un abortorio, te vas a la cárcel. Y eso es una negación absoluta del principio de no contradicción. Y tú ves un país que tiene unas leyes y otro país que tiene leyes no solo diferentes, sino diametralmente opuestas, y que no pasa nada. Lo importante es que nos llevemos bien, que desarrollemos el comercio, que tengamos un tratado de libre comercio y que todo esté políticamente correcto. Exacto. Entonces, claro. el sistema en el que vivimos es profundamente subjetivista, profundamente relativista y profundamente enemigo de la verdad y de la realidad. En un contexto histórico así, a lo que hemos llegado, que ciertamente es como perder la objetividad, y como usted bien dice, el intentar ser amigos, pero esos amigos que más vale no tenerlos porque somos bastante inoportunos en el momento porque nos alejamos de la valentía de defender las cosas con realidad. ¿Cuál es el aporte que usted propone a nivel educativo? ¿Cómo formar sujetos, personas que realmente tengan esa dimensión sobrenatural, que es la dimensión que realmente equilibra al ser humano? Aquí entramos de nuevo en un problema, porque la modernidad, así como ha desarrollado ideologías políticas, ha desarrollado también ideologías educativas. Las ideologías son de nuevo una cerrazón a la realidad. Es ponerme un filtro de color, unos sobrelentes de color, y entonces veo todo el mundo de color rojo o de color verde o de color, pero no es que el mundo lo sea así, sino que yo me he puesto unos sobrelentes, ¿no? que son los que me impiden ver el mundo como es realmente. Y hoy en día básicamente tenemos dos escuelas a nivel pedagógico. El sistema educativo que conocemos es un sistema que nace hace 200 años, que nace de la Revolución Francesa y del gobierno prusiano, y que lo que busca desarrollar es quitarle la educación a la Iglesia, porque la Iglesia era la que educaba, para la salvación de las almas, y establece un nuevo objetivo, que es la funcionalidad del Estado. Ahora lo que se va a buscar es que se eduquen personas para que sean funcionales al Estado. Entonces, ahí ya partimos de una ruptura con el objeto de la educación, con el fin de la educación, que es la virtud y la salvación de las almas. Santo Tomás de Aquino define la educación como la promoción y conducción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Bueno, pues la educación moderna, ya en cualquiera de sus formas, ya no busca la virtud. Lo que va a buscar, en todo caso, son los valores, o lo que va a buscar, en todo caso, es la funcionalidad del hombre en cuanto maravilloso mundo interior, o en cuanto funcional para el Estado y demás. Y se van a desarrollar básicamente dos líneas pedagógicas. El conductismo, mal llamado educación tradicional, porque como digo tiene apenas 200 años y una tradición, en el mundo occidental no podemos hablar de tradición con apenas 200 años. El conductismo, que lo que dice es que hay que llevar, el niño básicamente es poco más que un chimpancé evolucionado, y hay que darle todo para que logre ser un ser humano. Y el constructivismo, que va a la opción opuesta, ¿no? Que el ser humano es perfecto por sí mismo, tiene todo lo que necesita, no hay que inculcarle nada, no hay que forzarle, sino que hay que dejarle desarrollarse en su libertad, etcétera, que hay que promoverlo nomás porque el niño tiene en sí todas las cosas buenas, ¿no? Y es una negación también de la realidad, porque es una negación de la concupiscencia y de la naturaleza caída del hombre, ¿no? El hombre, es cierto que no se le puede tratar como un chimpancé un poquito evolucionado, pero tampoco se le puede tratar como si fuera un fin en sí mismo, si fuera
la satisfacción plena de todas sus necesidades. Entonces, me gusta mucho explicar que la definición de Santo Tomás, que hizo en el siglo XIII, y estamos hablando de problemas del siglo XX, la definición que hizo Santo Tomás decía conducción y promoción. Sí se necesita una conducción porque el niño necesita una guía. Claro. Y sí se necesita una promoción porque también el niño necesita el descubrir y alcanzar por sí mismo ciertas verdades. Es en el fondo el doble papel que tenían los papás de Sócrates. Sócrates decía que tenía una mamá partera, ¿no? De la cual surge el método socrático, porque la partera no hace nada, solamente apoya a la mamá, ¿verdad? Pero es la mamá la que tiene que dar a luz. Pero tenía un papá picapedrero, ¿no? Un papá escultor, que a base de golpes y martillazos y con fuerza hacía que la roca, que por sí misma no puede hacer nada, que la roca se convirtiera en una obra de arte. Entonces, los dos padres de Sócrates nos refieren estos dos elementos. Hay momentos en los que hay que dar con el cincel y con el martillo, y hay momentos en los que hay que animar para que del niño mismo salga la virtud. Y estos dos papeles son esenciales y no se puede negar la realidad. La realidad es que tanto una cosa como la otra son importantes. Entonces, lo que hay la promoción y conducción del hombre en cuanto hombre al estado perfecto, que es el estado de virtud. La virtud es el objetivo de la educación. Entonces, hay que centrarnos en la virtud. Hoy en día hablamos de valores, como si virtudes y valores fueran lo mismo. Lo mismo. Una vez más, la diferencia es la objetividad o la subjetividad. Yo puedo creer en la puntualidad. Yo puedo decir, no, es importantísima la puntualidad, ¿no? Qué importante, ¿no? Si un país es impuntual, todo se retrasa y entonces es terrible. Pero creyendo eso, puedo estar acostumbrado a llegar tarde. Creer en el valor de la honestidad, ¿bien? Porque los valores son valoraciones, es decir, yo valoro, ¿bien? Yo le doy un valor a las cosas, pero luego otra cosa es lo que yo vivo. Entonces, lo que nos interesa es qué creen los niños en su cabecita maravillosa. Sí, es importante que sepan valorar las cosas, que sepan darle a cada cosa un correcto valor en base a la realidad. Pero más importante aún es que ejerciten el bien, que practiquen la justicia y que sean virtuosos. Y la virtud es lo propio de la naturaleza del hombre, porque no somos plantitas, ni somos solo animales. Todos los animales son sociales, todos. Desde la araña más huraña, que vive sola en una esquina y solo se relaciona prácticamente con otros animales para intentar comérselos, ¿bien? Necesita relacionarse con otros animales para poder comérselos y necesita relacionarse con otras arañitas para poder hacer nidos y así que su especie no se extinga. Y luego tenemos unos animales que son muy complejos socialmente, como las abejas, por ejemplo. Una colmena es socialmente muy compleja, los delfines. Hay algunas especies animales que son muy sociales. Pero el ser humano no solo vive en sociedad, no solo se relaciona, sino que lo diferencia del resto de seres animales es que ordena su mundo. El ser humano no solo es social, es político. Zoon politikon, lo definía Aristóteles. Zoon politikon quiere decir animal político, animal cívico, animal ciudadano, animal civilizado, porque politikon viene de polis, que es ciudad. Entonces, no solo es que entra en un partido político y vende su alma para conseguir unos votos. Político quiere decir que ordena la sociedad. Y si ordena la sociedad, para eso lo primero que necesita es ordenarse a sí mismo. Y todos los seres humanos ordenamos la sociedad. Todos, desde el papá que le dice a su hijo, no metas la mano en el enchufe, está ordenando a la sociedad. Está diciéndole qué hacer. Cuando un niño adolescente se pregunta por primera vez ¿por qué tengo que obedecer a mi padre?
está pensando. Una abeja no hace eso. O sea, si mañana nos encontráramos, este ejemplo es de Jan Husset en su libro Introducción a la Política, que es maravilloso. Lo pueden encontrar en fascículos en internet, en la revista Verbo, Introducción a la Política de Jan Husset. Él pone este ejemplo. Dice, si mañana unos biólogos encontraran una colmena de abejas que funciona diferente, bien, donde los zánganos trabajen y las abejas no, bien, a nadie se le ocurriría decir que es que en el siglo XX una abejita barbuda escribió un manifiesto y decidió que había que hacer la revolución en contra de los zánganos que no hacen nada y que había que hacer el igualitarismo y que por lo tanto en esa colmena se levantaron en armas e establecieron una nueva forma de vivir así. A nadie se le ocurriría. Y si algún biólogo lo hiciera, el mundo de la ciencia se reiría en su cara, porque las abejas no se plantean cómo deben vivir. Viven de acuerdo a su naturaleza. Están ordenadas de acuerdo a su naturaleza, determinadas por ella. En cambio, el hombre sí se plantea cómo vivir y constituye su forma, su configuración social. Entonces, los seres humanos somos seres sociales y políticos, y por lo tanto ordenamos las cosas. Y al ordenar las cosas también ordenamos nuestra propia vida. Y entonces ahí es donde tenemos lo propio de esta alma racional, lo propio de esta alma ciudadana, es el ordenar, y el ordenar hacia el fin de las cosas. Entonces, ¿para qué existe el alma racional? El alma racional existe para una serie de cosas. Primero, para no dejarse llevar por sus pasiones, y entonces tenemos la virtud de la templanza. Segundo, para no dejarse llevar por necesariamente por el entorno y por los miedos, y entonces tenemos la virtud de la fortaleza, que nos hace perseguir cosas arduas y difíciles, y nos hace también perseverar y ser capaces de resistir en los embates de la vida, las grandes dificultades y demás. Eso es lo propio de un hombre, que no se deja dominar, sino que domina. Eso es lo propio de esta naturaleza racional y ordenadora. Luego tenemos la virtud de la justicia, porque lo propio es dar a cada quien y devolver a cada quien lo que le corresponde. No sería ordenado la arbitrariedad, la impulsividad, el castigo excesivo. Entonces ahí tenemos la virtud de la justicia, dentro de la cual se encuentra la piedad. La piedad es una virtud esencial que hoy en día es muy desconocida, que consiste en un deseo de retribuir algo que no se puede retribuir. La piedad se dirige a tres principales objetos: a Dios, a la patria y a los padres. Porque Dios, la patria y los padres nos han hecho quien somos, nos han dado todo lo que somos, y no podemos devolver nuestra existencia misma. Entonces, a Dios, por eso a alguien que es muy religioso se le dice piadoso, ¿no? A Dios le debemos todo, nuestra existencia en cada instante, y por lo tanto es por lo tanto de piedad procurar devolverle a Dios ese regalo que es imposible de retribuir, a los padres igual y a la patria también. Entonces es la virtud de la justicia, y la virtud superior, que a nivel natural es la virtud más importante, que es la que gobierna todas las otras virtudes, las modera, y la virtud más intelectual es la virtud de la prudencia, porque precisamente para gobernar el mundo se necesita consejo para decirle a la gente lo que se necesita buen sentido para entender el entorno en el que nos encontramos y las cosas normales, y se necesita perspicacia. Son las tres virtudes en las que se desglosa la virtud de la prudencia: consejo, buen sentido y perspicacia. Entonces, es importantísimo entender que la prudencia,
la justicia, la fortaleza y la templanza no son valores que una persona dijo, pues vamos a desarrollar esto como yo qué sé, pues como los objetivos de la Agenda 2030 que están establecidos por el hombre, o como una declaración en plan conjunta, vamos a definir cosas. No, es lo propio de la naturaleza del hombre, es el resultado de la sabiduría que tenemos de muchos siglos de contemplación de la naturaleza del hombre, y por lo tanto es la realidad. Y trabajar por estas virtudes no es una propuesta política ni es una ideología, sino que es la realidad misma. Y para esto hay soluciones educativas, claro. Y al contrario, ¿no, Javier? Cuando usted define muy bien todas las virtudes, y fíjese que últimamente en todos los sistemas educativos evidentemente se ha introducido la palabra valores, ¿no? Claro, nos dan todas las herramientas supuestamente para construir un mundo mejor, pero sin ese plus fundamental y esencial al ser humano, que es la dimensión eterna y que requerimos de la gracia, ¿no? Porque las virtudes son sobrenaturales. Con lo cual, si en un niño no va esto, pues le estamos planteando una ruptura desde ya, ¿no? Le exigimos, es faltar a la justicia, le estamos exigiendo que viva muy bien sin darle la herramienta fundamental. Efectivamente, ahí entramos en un punto esencial porque nos hemos quedado en las virtudes naturales, pero Claro. luego están las virtudes teologales, que son muy superiores y que no están moderadas por la prudencia, que son la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes no son un justo medio. Las virtudes naturales, las cuatro cardinales que hemos mencionado y todas sus virtudes anexas, son virtudes naturales y por lo tanto están dominadas Pero por la requieren de la prudencia. gracia, ¿no? Por supuesto, porque son Claro, sobrenaturales, ¿no? Ujú, se pueden sobrenaturalizar, por supuesto. Por ujú, ejemplo, por eso se dice que el martirio es la virtud de la fortaleza sobrenaturalizada, o sea, ujú. es teologada o sobrenaturalizada porque pues se necesita una gran fortaleza, pero la prudencia le diría al ser humano, ¿no? La prudencia le diría al ser humano, no, hombre, no te dejes matar. No te dejes Ujú. matar porque la conservación de la vida es un principio esencial, ¿no? No te dejes matar, debería decir. Sin embargo, por amor a Dios y por esperanza y por caridad, la fortaleza va más allá de la prudencia, pero precisamente hay que entender la distinción entre las virtudes naturales, que están dominadas por la prudencia y son un justo medio entre dos extremos viciosos. Por ejemplo, antes hablábamos de la puntualidad, ¿no? La puntualidad pertenece a la justicia y la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Así que Ujú. la puntualidad consiste en dar a cada quien el tiempo que le corresponde. Entonces, uno podría caer en un vicio por defecto, es decir, falta de puntualidad, falta de justicia, que sería pues llegar tarde y cometer una injusticia porque le estás haciendo al otro esperar. Y tienes por el otro lado un extremo opuesto que es el extremo eh, excesivo, donde ya hay excesivo rigor Ujú. respecto de la puntualidad, ¿no? Llegas un segundo tarde y ya te estoy dando un castigo muy severo, demasiado severo. O anticipo que voy a llegar un poquito tarde a algo que no es tan importante y pues me arriesgo a tener un accidente de tráfico, me pongo de mal humor, le grito a mi esposa, etcétera. Bien, porque estoy inmoderado. ¿Eh? También se puede caer en el exceso, ¿no? Ujú. En las virtudes naturales. En cambio, las virtudes teologales tienen como objeto a Dios y Dios Ujú. Sí, es sí. insuperable. Por lo tanto, las virtudes teologales no son un justo medio, las virtudes teologales son un extremo. La virtud se encuentra en el extremo. Y en ese sentido es, es necesario pedir Ujú. siempre más fe, siempre más esperanza, siempre más caridad, porque nunca hay un exceso verdadero. Puede haber falsas Ujú. esperanzas, falsas Claro. fes, falsas caridades, pero en la caridad de verdad no hay justo medio y por eso lo que Cristo le dijo a sus discípulos es amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó?
nos dice San Juan, nos amó hasta el extremo. Exacto. No hasta Javier, vamos a tener que hacer una brevísima pausa y ahora cuando regresemos, ahí sí que vamos a complementar esta pregunta y bueno, vamos a hacer una breve pausa y en un momento regresamos a Solo el Amor Crea. Gracias. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti y no quiero seguir. Javier, ¿me oye? Un día más sin ti. Un poquito para que podamos hablar mientras sale la música. Nuevamente venido. Como estábamos diciendo, ¿no? Que como que al niño se le vuelvo a arrepentir. Con esto de los valores, pero sin la dimensión de la sobrenaturalidad que de alguna manera termina como rompiéndolo, ¿no? Eso hay que explicarlo. Y luego nos faltaría lo del se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor, Señor. Lléname de esperanza y haz crecer en mí la confianza, sentir que tú estás aquí, tan cerca de mí, y que puedo ser feliz. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor. Continuamos nuevamente aquí en Solo el Amor Crea. Me parece que ya estamos. Si hay algún problema técnico, nos perdonarán porque estamos en distintos sitios todos, pero creo que ya entramos. Aquí me está avisando la hermana Ofelia que sí, que muy bien. Así que continuamos con Javier. Hoy estamos hablando educar desde la realidad, un tema importantísimo, muy actual. Y también con una esperanza, con una alegría de ver cómo mucha gente, en este caso Javier, un matrimonio joven, pues también está buscando, como muchos otros, esa respuesta justa, prudente y amorosa para las generaciones que
tendrán, que están viviendo, que están siendo víctimas de de un relativismo tan tremendo que hace perder como la noción de la verdad y en realidad rompe al hombre. Bueno, Javier, estábamos hablando justamente, usted nos contó perfectamente lo de las virtudes, diferenciábamos de las virtudes las virtudes cardinales de las virtudes teologales, la importancia de la prudencia, y ahora pues como lanzar a un alumno a la conquista de la verdad sin la verdad, pues resulta tremendamente destructivo, ¿no? Efectivamente, la pena es que queremos desarrollar soluciones innovadoras a problemas que son muy antiguos y que ya están esas soluciones. Si hemos visto que lo propio del hombre, de su naturaleza, y que por lo tanto no es un invento, sino no es una ideología, no es algo que se le ha ocurrido a un genio ahora en nuestros días, sino que lo propio de la naturaleza del hombre es la prudencia, y que la educación, bueno, las virtudes en general, tanto las teologales como las cardinales, y que la educación debe dirigirse hacia eso, porque eso es la verdadera educación. Entonces, claro, uno se podría plantear, ok, ¿qué me invento ahora yo para desarrollar las virtudes en el sistema educativo? No te tienes que inventar nada. Bueno, a menos de que tengas el anhelo de inventarte la rueda y llamarlo con otro nombre y pretender que sea tuyo, ¿no? Pero esto ya existe. Tenemos inmensa cantidad de santos que se han dedicado a la educación, que tienen el método preventivo de San Juan Bosco, tantísimos, las dominicas de Briñoles, que justamente se fundaron en la Revolución Francesa para combatir esta tendencia que quería secuestrar la educación para fines meramente materialistas. Y tenemos tantos ejemplos tan bonitos, tan hermosos en la historia de la Iglesia. Y si nos fijamos, lo que ha hecho la Iglesia siempre ha sido lo que se llama, lo que hoy, digamos, recibe el nombre de formación humanística, o en inglés artes liberales clásicas, classical liberal arts. Pero vamos, en español se le suele llamar como formación humanística. ¿Qué es la formación humanística? ¿Cómo la ha desarrollado la cristiandad? ¿Cómo desarrolló siempre esta formación humanística? Bueno, básicamente es fundarse en la tradición, fundarse en los clásicos, pero los clásicos de verdad. Estamos hablando de que tenemos un bagaje cultural, histórico, literario, narrativo, pictórico, artístico, enorme, desde Grecia, Roma, la cristiandad, el siglo de oro, hasta nuestros días. Entonces, la formación humanística consiste en subir a los niños, digamos, subirlos a los hombros de gigantes, y que puedan ver más allá de sus propios ojos, de su propia altura, subidos a los hombros de los gigantes del pasado. Eso es la formación humanística. Estamos hablando del trivium y el quadrivium, de la formación en bellas artes, la formación en artes manuales, la formación en filosofía. Todos estos elementos son esenciales. ¿Y en qué consisten el trivium y el quadrivium? El quadrivium se relaciona más con ciencias, digamos, más avanzadas, que hoy podríamos relacionar con ciencias más positivas, ¿no? Como la aritmética, la geometría, la música, la astronomía. Son las 4 ciencias, artes liberales que buscaban formar a un individuo completo, pero se fundamentan estas, ¿ven? Hoy en día no decimos qué importante que el chico estudie matemáticas, cálculo. Por supuesto, esto también está en la propuesta, pero todo esto debe estar fundado en el trivium.
El trivium consiste en tres ciencias o tres artes que se buscan por sí mismas, que son la gramática, la lógica o dialéctica y la retórica. La gramática es el estudio de la lengua, incluyendo su estructura, su uso y demás. Y por lo tanto es importantísimo porque sabemos, esto se ha demostrado incluso a nivel científico positivo en nuestros días, que la forma o sea, el nivel de gramática está extremadamente relacionado con la forma en la que se estructura nuestra mente, nuestra forma mentis, nuestra comprensión de las cosas. La gramática, por lo tanto, se relaciona enormemente con la comprensión del mundo y precisamente si lo que queremos que tengamos chicos realistas, objetivos, que no se dejen llevar por sus impulsos subjetivos y por sus romanticismos, sino que desarrollen la virtud, la gramática es sumamente necesaria. Luego está la lógica o dialéctica, que es el estudio del razonamiento válido y la capacidad para identificar falacias. Y esto es importantísimo para que el chico no se deje engañar. Si queremos precisamente chicos que sean prudentes, que sean templados, que sean fuertes y que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina o que no se dejen engañar por cualquier mentirijilla, ¿no? Porque tantas veces es eso, tenemos un colegio muy piadoso, muy bonito, etcétera, y el chico es excelente ahí, te reza el rosario, te va a misa, se confiesa, todo lo que quieras, pero luego se va a una universidad y las malas juntas lo llevan a una personalidad completamente diferente. ¿Por qué? Porque nunca fue capaz de combatir el error. Siempre en un entorno virtuoso fue muy virtuoso, pero en un entorno vicioso no tiene las herramientas para emitir un juicio y decir esto está mal, esto tiene un fundamento. Estoy hablando a nivel natural, por supuesto, claro, está la gracia, la protección de nuestra Madre Santísima, etcétera, pero la gracia un discurso natural. Claro, la gracia no elimina la naturaleza. Bien, entonces la eleva, la perfecciona, pero no la elimina. Y es necesario que a nivel natural estemos fuertes. Y en ese sentido la lógica o dialéctica es esencial para que un chico no se deje engañar. Y finalmente la retórica, que es el arte de la persuasión y de la comunicación efectiva, pero no en un sentido de manipulación, sino en un sentido de fundamentado en la verdad, fundamentado en la realidad. Entonces, la retórica es esencial para que esa persona que primero, gracias a la gramática, comprende bien el mundo, gracias a la lógica, no se deja engañar, bien, tenga todas las herramientas para ya no solo que él se salve, porque los cristianos no somos egoístas, o bueno, no deberíamos serlo, ¿no? Así es. Los cristianos lo que queremos es que amar al prójimo para que el prójimo ame a Dios y por lo tanto también sea virtuoso él y pueda ganarse el cielo. Por eso Pío XI decía que la política era el campo más alto de la caridad política solo por debajo del campo de la religión, porque es el campo desde el que se pueden hacer mayores bienes, también mayores males, pero desde el que se pueden hacer mayores bienes para un cristiano. Entonces, efectivamente, vuelvo a hablar de la política en sentido general, en el sentido que hemos mencionado antes de la naturaleza humana, no solo en los partidos políticos, ¿no? Entonces, efectivamente, en la retórica uno dirige al otro hacia la verdad, hacia el deseo del bien, tiene la capacidad de persuadir al otro para el desarrollo del bien y de la virtud. Entonces, se desarrolla ahí un liderazgo ético que es completamente diferente al modelo de liderazgo que tenemos en nuestros sistemas de competencias actuales en el sistema educativo. Que el liderazgo es cualquier cosa. O sea, claro. El liderazgo en el fondo es manipulación. Que lo pueden vender más trascendentemente o menos, pero al final el liderazgo consiste en hacer que el otro haga cosas.
y por lo tanto es mera formalidad en el liderazgo, porque como al final ese liderazgo está ordenado por los valores subjetivos de cada sociedad o de cada individuo, ese liderazgo no está ordenado a nada. Podemos poner ejemplos de grandísimos estatistas o jefes de Estado o gobernantes tiranos malísimos, pero que han sido grandes líderes en el sentido malo de la palabra, que han hecho que un país entero se convenza de cualquier error. Y eso no es eso no es un liderazgo ético, es un liderazgo mundano, es el liderazgo de Satanás, en el fondo, que lidera el infierno, ¿no? Los otros demonios lo obedecen, ¿no? Dice Jesucristo en el Evangelio que si una casa está enfrentada contra sí misma no logra nada, ¿no? Los demonios están ordenados. Satanás tiene un liderazgo pero no es ese el liderazgo que queremos. No es el liderazgo "don't tread on me" del liberalismo recalcitrante. El liderazgo cristiano es un liderazgo caritativo que por caridad busca liderar al otro y dirigirlo hacia el bien y hacia la verdad y hacia lo bello y lo justo que es Dios mismo, y por lo tanto la salvación de su alma para mayor gloria de Dios. Entonces, nosotros venimos trabajando con mi esposa, tenemos una asociación desde hace pues ya casi, no sabría decir si 2 décadas o un poco menos, y ahí justamente junto con Virginia Gristelli en Argentina fundamos una corporación educativa familiar que lo que busca precisamente es ofrecer apoyo para que las familias puedan desarrollar esto. Ya sea que estés haciendo homeschooling, ya sea que estés en el colegio, ya sea independientemente del formato que tú estés desarrollando, la familia, por mismo respeto a la realidad de las cosas, no puede ceder en su papel principal del educador, de la educación de sus hijos. Y en ese sentido, nosotros ahí en la Corporación Educativa Familiar El Alcázar tenemos una plataforma de apoyo a las familias que quieren tener un papel protagonístico y principal en la educación de sus hijos y que quieren darle esto a sus hijos y no saben cómo. ¿Cómo puedo hacer para enseñarles, por lo tanto, a desarrollar este liderazgo ético? ¿Cómo les doy el trivium? ¿Cómo les doy una formación humanística? ¿Cómo hago que mis hijos desarrollen verdaderamente las virtudes en su educación y no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina y puedan liderar de forma ética y ser evangelizadores, ¿no? Porque la evangelización no solo es con Biblia en mano, la evangelización también es ordenando a la sociedad para la verdad. Y sobre todo, Javier, creo que aquí es muy importante tener en cuenta que somos probablemente en esta época de tanto oscurantismo, un niño o un joven que tenga ese liderazgo ético, que sepa hacer, que en realidad es tener una vida coherente y teniendo a Dios como su fin, que es el principio de la verdad, pues queremos empezar a marcar una época distinta, no porque tenga que ser distinta, como decíamos desde antes, no porque la verdad la tengamos que reinventar, porque es una sola y es siempre, pero ciertamente venimos de generaciones ya muy marcadas por el error, y como usted bien dice, un error que se ensalza como la falta de sensatez en el hombre, y claro, todos vamos como en un carro loco. Entonces, qué hermosa esta propuesta, y también la que están haciendo desde hace tantas generaciones muchas congregaciones religiosas, laicos comprometidos, los didascalios, por ejemplo, con el método de Exitus del Padre Molina alrededor de tantos países en Hispanoamérica, con la fuerza del Evangelio, que realmente pues es una propuesta fascinante a la que invitamos a toda la gente que por lo menos se dé la oportunidad de conocer, porque además estas propuestas tienen lo lindo de involucrar a toda la familia, con lo cual todos nos comprometemos realmente en la educación de los hijos. Exige un mayor sacrificio, un mayor compromiso, desde luego, pero el amor exige ese compromiso. Por eso este programa me encanta, el nombre es Solo el Amor Crea. Bueno, creo que se nos está yendo ya el tiempo. Me dicen que, si me permite, hermana, hacer un anuncio de cierre. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida,
el equipo nos fue NSE tiempo, desde Javier. Argentina presentó Solo el amor crea.